Listo. Ok, bueno, entonces nada más para recordar, lo que estábamos viendo era que queríamos el área de ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Cono frustrado? ¿Cómo era? Truncado. Truncado, yo decía frustrado, sí, re feo, truncado, gracias. Este, pues la superficie de ese conito, pues está dado por esta fórmula, 2πl R1 más R2, el 2πl y el promedio de los radios, el de arriba y el de abajo, ¿no? ¿Por qué metí este 2 mañoso? Ahorita van a ver, porque de hecho lo que nos interesa es el siguiente problema, ¿no? Ahí está nuestro problema que nos interesa. Y entonces dices, a ver, ¿cuál es el problema? Tienes una función que en este caso es la parte roja que se ve ahí arriba, es que está marcada así, es como con rojito, ¿no? No sé bien qué color sea, pero esa es la función. Y lo que estás haciendo es agarrando esa función y la estás rotando alrededor del eje de las X, ¿no? Como siempre, aquí estás rotando. Y bueno, eso te define, pues, esa figura, en este caso parece como vasija, pero yo me estoy, bueno, pues, no sé, vasija, pero no tiene tapas, ¿eh? Estoy pensando solamente en que cuando roto la cosa esa, pues obtengo eso y ahora lo que quiero es calcular la superficie de esa vasija, ¿no? O sea, cuánta área hay en esa figura geométrica que está descrita ahí, ¿no? Y bueno, ya no les voy a hacer el cuento muy largo, espero que ya todo el mundo esté muy acostumbrado a estas cosas. Este, Me voy a fijar aquí abajo. Este, Fíjense que lo que está pasando aquí, voy a tratar de ponerles, o sea, algunos puntos de referencia. A ver, quiero calcular, ¿no? Estoy en el dibujo de cómo se hace el cálculo. Y entonces por aquí está la función, la voy a poner otra vez aquí, nada más porque quiero marcar algunas cosas. Y entonces lo que uno dice, bueno, ay, no se va a ver nada, entonces este dibujo creo. A ver, voy a hacerlo bien porque si no, no se va a ver nada. Entonces, por ahí va la función, ¿no? Que es la de arriba. La quiero marcar porque quiero recordar que esa es la función. Para decir qué estamos haciendo, por ahí va la función. No sé si la vean. Esta era la función. Ay, ching. A lo mejor hasta debería yo de hacer mi propio dibujo, pero no sé. Bueno, ahí está. Sí, ahorita hago mi propio dibujo. Y entonces dices, pues fíjate que lo que vas a hacer es decir, bueno, pues entre estos dos puntos, pues hay que rotar, ¿no? O sea, hay que agarrar la función entre esos dos puntos y rotarla, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entre esos dos puntos, ¿qué te parece si en lugar de rotar la función, rotas una línea que una esos dos puntos? Y si se fijan que si en lugar de rotar la parte roja, rotan esa línea que les acabo de decir, lo que les queda es exactamente un cono truncado, ¿no? Porque ahora ya es una línea. Ahí está su cono truncado, lo estoy tratando de pintar con negro. Esa línea, cuando uno se rota alrededor del eje de las X, pues lo que les pinta es un cono truncado. Este, ya lo acabé de pintar, creo ahí. Y entonces uno dice, bueno, pues qué tal si en lugar de, o sea, si en lugar de hacerlo para todos, o sea, en lugar de rotar la curva, que es lo que como que lo que me interesa al principio, qué tal si en lugar de rotar la curva, este, pues en lugar de rotar la función, es lo que quería yo decir, si en lugar de rotar la gráfica de la función, dices, pues mejor me tomo una cantidad finita de puntos en la gráfica, empezaron con un P0, por allá va a haber un P1, bla, 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 no los voy a pintar porque pues ni siquiera es importante en el dibujo, te agarras entre uno de estos dos te agarras una línea en lugar de la función, pues, entre cada uno de ellos, y eso como que ya habíamos dicho que aproximaba a la gráfica de la función, y en lugar de rotar la función, pues rota la cosa negra, ¿no? La pesta poligonal que se acaba de construir. Y si te fijas, cada uno de esos pedacitos de recta, cuando lo rotas, lo que contribuye es exactamente a un cono de estos que acabamos de decir, ¿no? ¿Sí se ve, jóvenes, o no?
Y entonces yo digo que pues mejor en lugar de fijarnos qué onda con la superficie de la cosa, hay que concentrarse en el cono y entonces habrá que ver cuál es la superficie de ese cono truncado. Entonces, ¿cuál es la superficie de ese cono truncado, jóvenes? 2pi Digo, ya por la ten- distancia entre los puntos por el promedio de los radios, que es la a altura de ver, las... voy a poner aquí lo que teníamos hace rato. Era 2pi, ya no me acuerdo cómo era la fórmula, era 2pi L, ¿verdad? Ajá. Creo. 2pi L por el promedio ya no me acuerdo, de R1 y R2, creo que les habíamos llamado. Nomás la pongo como referencia, ¿eh? Y entonces uno dice, a ver, ¿quiénes juegan el papel de todo esto ahí, no? Fíjense que como tomamos estos puntos en la partición, L está determinado en este dibujo por esta línea, ¿no? Eso es lo que mide esa línea, ¿no? Que va a ser como la longitud del cono truncado. Y entonces dices, pues es lo que mide esa línea. Y creo que ya habíamos denotado, pues que eso lo íbamos a denotar como la longitud que había entre PI y PI menos 1, ¿no? Entre esos dos puntos. Sí, ese es L. Luego tengo mi 2pi, que pues no le he hecho nada. Ya no sé si quiero, estos los voy a mover para acá para que me quede más bonito. Este, tararán, sí, ahí vamos o no, nomás estoy poniendo cosas que debería yo de poner en la fórmula. Entonces, juega el papel de L en ese lugar, ¿no? Y ya nada más me faltaría quién es R1 y R2, ¿no? ¿Quiénes son R1 y R2 en este dibujo? Híjole, no están como bien pintados. Bueno, no sé si se va a ver bien en lo que voy a pintar ahorita, pero acuérdense que este punto y este punto estaban en la función, ¿no? Entonces, cuando yo los regreso acá, pues tienen que ser la imagen de alguien. De hecho, por ahí estaba ya pintado el regreso, ¿no? Pero se acuerdan que estos puntos eran escogidos de tal manera que había una partición, ¿no? O sea, este punto venía de uno de la partición, este también, y este también, ¿no? Y así para todos los puntos de la partición. Entonces, en realidad, este de aquí se llama, pues, x y menos 1, y este de acá se llama x y, ¿no? Y bueno, y acuérdense que, pues, esos son los radios, ¿no? O sea, exactamente, bueno, los radios son, si lo voy a poner aquí, son esto, lo que mide esto y lo que mide esto, ¿no? Y entonces los radios, pues, son la función evaluada. Ay, no sé si debería ponerlo con otro color. La función evaluada. Ay, lo voy a poner así para que se vea bonito. La función, la función evaluada en el xy más la función evaluada en el xy menos 1, todo sobre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Y uno podría en este momento decir, ¿por qué no eliminas los dos? Ahorita te voy a decir por qué no elimino los dos, ¿va? Sí, tengo que decir algo más, o sea, quiero que me digan porque ya me voy a olvidar del dibujo, ya me voy a concentrar en esa expresión horrible. ¿Eh? Entonces, eso representa el área de cuando yo roté la línea que va de PI menos 1 a PI, y eso que habíamos dicho que es un cono, y otra vez no me puedo sacar de la mente que es frustrado, es truncado, perdón, es un cono truncado, y entonces, pues esa es su superficie, ¿no? Este, a ver, ¿por qué no elimino el 2? Porque este de aquí, lo voy a poner así en rojo. Esta parte de aquí, que es la distancia que hay entre PI y PI menos 1, este, podría trabajarla otra vez, pero se acuerdan que eso es exactamente lo que sí, cuando aproximamos eso, me voy a regresar tantito, nada más para que lo vean, cuando hicimos esta fórmula de longitud de arco, dijimos, pues fíjate que la distancia entre PI menos 1 y PI, que está puesta aquí, pues hicimos todo un procedimiento para llevarla, suponiendo por supuesto que la función es diferenciable, para llevarla a esta expresión de acá abajo, ¿no? Sí, y entonces, pues haciendo un procedimiento similar, el cual no voy a escribir, por supuesto,
pues uno puede decir, ah, pues ya que estás parado en esta situación, pues mejor cambia esa parte de ahí, bueno, el 2pi lo voy a conservar, esa parte de ahí, según yo, la puedo cambiar por, ay, ya no me acuerdo por qué la puedo cambiar, por Era la longitud del intervalo por la raíz. era la raíz de 1 más la derivada evaluada en un punto, ¿no? Ahí ya entró ahí en juego un punto muestra, evaluada en un punto muestra. Chin, aquí ya me quedó feo otra vez. A ver, lo voy a escribir primero lo de adentro y luego la raíz, porque si no me Profe, queda yo me feo. confundo un poco. Cuando dice punto muestra, no es tal cual un punto muestra, ¿o sí? O sea, lo habíamos tomado como el punto que Sí, nos daba el valor medio. sí, pero el teorema del valor medio solo dice, habla de la existencia de un punto, ¿no? O sea, tú lo único que sabes es que ese punto está en medio del xy menos 1 y el xy. Y entonces tú puedes pensarlo como que es una muestra. ¿Cuál? La que te dio el teorema del valor medio. O sea, el teorema del valor medio te está aventando muestras. Es que No, creo que, ya contesté tu pregunta, Paola. Sí, creo que sí. no, tu problema es que piensas que una muestra es arbitraria. No hay muestras que tienen reglas, pues, y hay unas que no, pero si hay muestras, bueno, ya. Y luego me quedaba la longitud del intervalo, ¿no? La cual voy a poner mañosamente acá, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? XY menos XY menos 1. A ver, o sea, la parte roja es, ay, a ver si lo puedo escribir, es esto, pero también es esto, ¿no? ¿Sí? Y aquí en medio, pues me hace falta poner lo que me hace falta. Voy a poner rápidamente, voy a poner rápidamente, ching, no sé qué estoy haciendo, ¿dónde está mi? Lo que me hace falta es el punto medio entre f de x y, ching, lo voy a escribir aquí, entre f de x y f de x y menos 1, ¿no? Entre dos. Sí, ese también está ahí, pero pues ese no es, eso es parte. Sí, todo el mundo vamos ahí más o menos bien, ¿o no? Jóvenes. Y entonces la pregunta es, en este momento, y bueno, y yo luego tendría que agarrar la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de todos estos y tratar de determinar si esto sí se parece, si esto sí es una suma de Riemann o no. ¿Cuál es la bronca que le ven a esta expresión, jóvenes? Pues que ahí no tienes una elección para f de x y más f de x y menos 1 entre dos, ¿no? Exacto, aquí elegiste, o sea, aquí el XY estrella fue elegido, lo voy a ponerle otro color. El XY estrella, que fue la muestra que nos dio el teorema del valor medio, fue escogido en medio de estos dos, ¿no? Por ahí fue escogido el XY estrella, ¿no? En medio de esos dos. Y entonces, pues, pues no sabes, o sea, aquí tienes una muestra y aquí tienes los extremos, ¿no? O sea, a ver, voy a decirlo de esta manera a ver si les queda más claro. Si uno lo quisiera ver esto como una suma de Riemann, tendrías que evaluar una función en la muestra, ¿no? Y aquí hay una función evaluada en una muestra, por supuesto, pero aquí hay tres muestras, ¿no? O sea, está la del punto estrellita, la del lado derecho y la del lado izquierdo, ¿no? Y Además tiene entonces, que ser la derivada, ¿no? Es f primero, tanto de primero. sí, gracias, ahí se me olvidó la derivada. Qué bueno que nos dices, porque si no, ni en cuenta. La derivada. ¿Se alcanzará a ver qué es la derivada? Bueno, ya ni modo. Ahorita la voy a escribir otra vez. Y entonces, chin, como que eso no parece todavía una suma de Riemann. ¿Qué le hacemos para que parezca una suma de Riemann? Ahí, como tienes f de x y f de x y menos 1 entre 2, pues es continua. Debes de poder seleccionar un punto también en la partición que te dé ese valor. Y ahí tendríamos dos selecciones diferentes. Y creo que no hay problema por un A ver, teorema. espérame, déjame decir una cosa antes, ¿no? Para hacer este paso, pues ya estamos suponiendo que f es diferenciable, ¿no? Para empezar, ¿no? F es diferenciable. O sea, para poder irnos de arriba hasta abajo, pues ya estamos suponiendo que f es diferenciable. Y ahora, pues,
como es diferenciable la función, en particular es continua, ¿no? Eso, porque es que hablaste de la continuidad de la función. Y entonces, como la función es continua, a ver, ¿cuál es su definición de continuidad, jóvenes? Definición de continuidad. Una función es continua en un punto A, si para toda epsilon existe una delta, tal que sí, el valor Híjole, absoluto. hasta parece que ni llevaste cálculo 1 conmigo. ¿Cómo son las funciones continuas? Las funciones continuas mandan puntos cercanos, van a dar a puntos cercanos. ¿A poco no, Diego? Dime, dime. Bueno, es que no sabía que era informal. ¿Sí o no? Puntos cercanos van a dar a puntos cercanos. Eso es, bueno, a ver, como f es diferenciable, en particular f es continua, ¿no? Eso es muy importante. Y si hubieran llevado cálculo 1 con Natalia, Natalia les hubiera dicho que la definición de continuidad es que puntos cercanos, cuando tú los mandas bajo f, van a dar a puntos cercanos. Y entonces yo les preguntaría acá en este dibujo, ¿qué tan cerca están estos tres? Depende del tamaño del intervalo. Depende del tamaño del intervalo, pero si vas a partir un montón, ¿qué tan cerca están? Muy cerca. Su distancia Muy tiende a cerca, cero. ¿no? O sea, si la K es muy grande, o sea, si la partición tiene muchas cosas, esos tres puntos pues son esencialmente el mismo, están muy cerquita, ¿no? Y entonces, como la función es continua, yo digo, ay, pues no te pongas delicado. Yo digo que, o sea, a ver, ahí les va el paso difícil, según yo, bueno, no sé. Dices, no te pongas delicado. Pues yo digo que entonces f de xy va a ser casi lo mismo que f de xy menos 1 y que va a ser casi lo mismo que f, bueno, no sé cómo escribirlo, mejor lo voy a escribir así, ¿no? Porque creo que me gusta más. F de xy va a ser casi lo mismo que f de xy estrella, ¿no? Porque están muy cerquita. Y también f de xy menos 1 va a ser casi lo mismo que f de xy estrella. ¿Va? Y luego dices, ah, bueno, pues si esos dos son casi lo mismo, entonces pues esta de acá, y le voy a poner una flecha así como garigoleada, porque es como una aproximación, se podría escribir de la siguiente manera, 2pi, la raíz de 1 más f' de x y estrella al cuadrado. Y luego dirías, a ver, si estos dos son casi pues mejor pongo en lugar de estos dos, pongo a este. Entonces me quedaría dos veces este monito entre dos, solo me queda, pues f de x y estrella, y luego ya finalmente me quedaría x y menos. ¿Y para qué hicimos todo este borlote? Ah, ¿por qué hicimos todo este borlote? Pues porque esta de aquí sí parece una suma de Riemann, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? Profe, Dime. pero esto que hicimos, o sea, en teoría solo funcionaría cuando hacemos que la norma de nuestra partición tienda a cero. Sí, Ok, pero ok. pero es lo que vamos a hacer. A ver, no voy a decirles la formalidad de todo esto porque creo que no vale la pena, pero acuérdense que o sea, la formalidad de todo esto tendría que decir, ah, pues hay una epsilon de tal manera que estos dos ¿te acuerdas que las sumas de Riemann, o sea, cualquier suma de Riemann decente se aproxima a la integral? Bueno, eso lo vimos en clase. Y entonces todo esto se puede formalizar con épsilons y deltas y podría yo decirles quién es la épsilon, quién es la delta, pero en este momento creo que no vale la pena, pero si ustedes me dicen, lo hacemos, ¿eh? Yo no tengo ninguna bronca. Y entonces cuando ya estoy pensando en este cambio, cuando yo estoy pensando en este cambio de aquí, el último que acabo de hacer, estoy pensando que la norma de la partición ya es muy pequeña, ¿no? O sea, ya es una cosa chiquitita y entonces ya voy a decir, ah, pues la diferencia entre estos dos es despreciable y la diferencia entre estos dos es despreciable. Y entonces los puedo cambiar uno por el otro y entonces dices, ah, pues ya tengo esto. Y esto ya sí parece una suma de Riemann, ¿no? Entonces, a ver,
resumiendo, ¿no? ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos que nuestra aproximación se vería de la forma, la suma, desde que y es igual con 1 hasta acá, ya se me olvidó cómo era la fórmula, era 2, ay, ya no sé qué me quedó, solo me quedó eso, ¿verdad? 2 pi f y estrella, esa es nuestra aproximación, y luego la raíz de 1 más f prima de x al cuadrado, ay, ese cuadrado se ve horrible, al cuadrado, X y estrella, ¿no? y luego, ¿qué, perdón? X y estrella. Sí, lo escribí mal, gracias. F de x y estrella al cuadrado, ahí está, y luego me quedaría xy menos xy menos 1. Eso es o sea, después de hacer todas las cuentas, esa sería nuestra aproximación cuando hacemos esto de partir y ir tomando esos conos truncados, ya no les dije frustrados, ok, y entonces, pues dices, pues esto sí es una suma de Riemann, y entonces esto se debe de aproximar a la integral, ay, hasta b, de 2 pi, la muestra se convierte en la x, aquí me queda esto, díganme si lo pongo mal, porque siempre me equivoco, dx, y entonces, ay, ¿eso cómo se llama? Superficie, ¿no? Pero ¿cómo le pongo? Pues superficie, no sé, la superficie pues debe de ser esa integral. ¿Cómo ven, jóvenes? A ver, Andrés, hoy no te vas a quejar de que hay que pedirle a la función. Pues supongo que la hipótesis es la misma que la anterior, que la derivada es integral. Como no te vas a quejar, pues entonces me vas a decir que la derivada es continua, ¿no? O sea, que tenga derivada. Integral. Que f prima sea. Voy a ponerle continua, porque así es como se usa usualmente, pero ya dijimos varias veces por qué podemos poner aquí en lugar de continua que sea integral, ¿no? ¿Y sí puede ser que la derivada no sea integral? Sí podría ser. Sí podría ser, pero no quiero meterme a esa cosa. O sea, uno podría, ya no voy a decir nada, no voy a decir nada porque voy a meter en problemas. Entonces, sí puede ser, ya te contesté tu pregunta, Andrés. Ok. Pero bueno, si quieres, algún día platicamos de eso, pero sí puede ser. A ver, nada más voy a poner como ejemplos, pues, babosos, no sé, por alguna razón. Por ejemplo, si tuvieras tú la función, no sé, y igual a la raíz de 1 más x cuadrada y que te estuviera interesando nada más o sea que, ay, lo escribí medio feo, lo voy a escribir bien. O sea, que tuvieras tú la función. Y por ejemplo, esa superficie, Dime. por ejemplo, la otra dijimos conos truncados, en este caso no tiene como superficie de una figura o solo la superficie de la función, ¿o? Pues es la superficie como del sólido de revolución, ¿no? O sea, digo, como es la superficie de una figura que obtienes de revolucionar algo. A ver, déjame hacer este dibujo y ahorita no. Es que no sé qué me estás preguntando, Dalia. Mejor sí pregúntame mientras yo escribo. No, sí, eso justo Pregúntame. que la superficie de de una función De cuando revolucionas la dada o función. algo así dijo, pero eso que dijo. Sí, o sea, siempre haces una rotación, o sea, agarras la función y la rotas alrededor del eje de las X y pues eso te da una figura tridimensional que por lo tanto tiene pues está hecha como ay, ¿cómo lo digo? Está hecha como de una parte de un plano, ¿no? Como una sábana, no sé si lo quieras pensar así. Y lo que estás haciendo es como, o sea, la estás como aplanando y sacándole el área, ¿no? Un poquito, lo puedes pensar un poquito como esta cosa dices, pues, ¿cuál es el área de este cono, no? Pues, ¿a qué te refieres con área? Pues, córtalo, aplánalo,
y eso ya es una figura que vive en R2 y ya puedes pensar en el área de esa cosa. No sé si eso contesta tu pregunta, Dalia. Tú dime. Sí, todo bien. Va. Y entonces, a ver, dije que iba a poner ejemplos muy babosos y entonces pongo o sea, 4 menos x cuadrada, y solo me interesa desde -1 a 1. De hecho, si uno se fija más o menos en esa función, pues lo que está diciendo, estoy de -1 a 1, es un pedazo de circunferencia, no sé si lo vean, de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4, y entonces pues es un pedazo de circunferencia que es como por acá arriba, no sé, voy a pintarlo así por pintar algo, y luego cuando uno lo revoluciona, pues obtiene algo como de este estilo. Ay, chino, aquí lo hice mal, perdón. Sí, y ahora sí le pongo, no sé, ¿no? Hay una cosa de estilo, o sea, obtiene como un balón cortado, le cortaste 2 cachos a un balón, ¿no? Y y bueno, y te puedes fijar en la superficie del balón que está determinado cuando ya le cortaste esas dos. Puedes pensar que es una esfera que le cortaste pues 2 capas cerca de los polos, ¿no? Bueno, no sé. Y luego, pues puedes pensar en esa superficie y ya lo único que necesitas de hacer es, pues, hacer lo que dice la fórmula. En este caso, pues tendrías que calcular la derivada, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de esa función, jóvenes? Díganme, porque yo seguro no sé derivar eso. Bueno, lo voy a derivar Sería yo. menos x no, menos x entre esa raíz, ¿no? Ya lo estoy derivando, pero bueno, tú la querías escribir así, ¿verdad? Menos x, porque el 12 va entre la raíz de 4 menos x cuadrada. Esa es la derivada, ¿no? Ahí no le puse el nombre, pero esa es la derivada. Y entonces la derivada al cuadrado, pues no es otra cosa que bien. La derivada, ay, ching, lo puse súper cerquita aquí, no se va a ver bonito. Y ya me llevé esta. La derivada al cuadrado, pues no es otra cosa que menos por menos da más, ¿verdad? Entonces x cuadrada y es el cuadrado del de arriba y el cuadrado del de abajo, entonces supongo que me queda así. ¿Cómo ven? Y entonces ya yendo a la fórmula, pues nos quedaría que la superficie esa es la integral desde -1 a 1 de 2pi, ay, ching, 2pi ¿por quién? A por f. Uy, no sé si quiero hacer eso. 4 menos x cuadrada y luego sería la raíz de 1 más x cuadrada entre 4 menos x cuadrada y todo eso de x, ¿no? Y bueno, ya la parte importante pues es hacer la integral, ¿no? Voy a, no sé, ¿qué harían para hacer esa? No sé, voy a poner un par de cosas nada más para que vean algo. Estoy pensando, ¿eh? Ajá, ajá. Ujú. ¿Qué les queda, jóvenes? Díganme ustedes. No se eliminan, bueno, porque podemos simplificar la fracción que está dentro de esa cosa y se nos eliminaría el cuadrado. Bueno, Sí, el quitar el cuadrado. de hecho, estoy pensando qué quiero hacer, ¿eh? Todavía no sé qué quiero hacer. Ay, bueno, pues creo que no quiero hacer todas las cuentas, pero aquí haciendo la operación, o sea, la resta, nos quedaría 4 menos x cuadrada más x cuadrada. O sea, nos quedaría 4 menos x cuadrada. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos queda 4 menos x cuadrada más x cuadrada. Nos queda 4, ¿no? Adentro de la raíz, ¿sí o no, jóvenes? Y luego de x. Y luego uno podría decir, pues esto es 2pi menos 1 a 1. Y luego el de abajo se va con el de abajo y entonces les queda... ¿Dos nada más?
2, Sí. sí, 2 de X. Y ahí ustedes la acaban. Pero bueno, en este caso, pues nos quedó algo más bonito, pero regularmente no suelen quedar integrales muy bonitas, ¿eh? Pero si no te queda una integral bonita, pues ni modo, la haces como la puedas hacer y bueno, no sé si quieran que hagamos otro ejemplo. No sé, dije que iba a hacer ejemplos babosos, pues voy a poner otro ejemplo medio baboso. Profe, antes Dime, de que siga, tengo duda de dime, por dime. qué cuando calculamos volúmenes sí podemos considerar a los segmentos como cilindros y luego cuando tratamos de calcular la superficie tuvimos que considerarlos como conos truncados. Ay, no estoy entendiendo tu pregunta, la verdad. O sea, pues porque... No, no estoy entendiendo tu pregunta. A ver, me Es que voy a cuando regresar. derivamos la fórmula para sacar volúmenes de sólidos de revolución, dijimos que los segmentos eran cilindros y no nos consideramos como conos truncados. Los segmentos eran cilindros. No, yo nunca dije eso. Sí, ahí Yo nunca. Ahí, fíjate que ahí lo que estoy diciendo es que es que esta es otra idea, ¿no? Esta es la idea de cortas. O sea, a ver, es que la idea de aquí es, o sea, estos no son cilindros tampoco. No sé si me estoy explicando, ajá, o sea, en Andrés, realidad no lo son, pero pero cuando no calculamos son cilindros porque en realidad tú estás cortando y tú estás diciendo corto en el plano y ahí tengo una muestra, o sea, me tomo como muestra esta figura que es cuando corté, ¿no? Y ya con esa figura hago un cilindro de esa figura. Entonces, en realidad no son cilindros de la función, ¿eh? Pero en la Ahora, evolución sí aplica con cilindros, ¿no? ajá. sí, pero no fue lo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos diciendo es, estamos, a ver, voy a contestar tu pregunta, ¿va? Entonces, lo que pasa es que cuando tú revolucionas algo, podrías haberte tomado el cono truncado y sacar su volumen y hacer la fórmula y te quedaría algo parecido a lo que ya tienes. Pero, no, esta idea es más general, o sea, acuérdate que lo que dijimos es, esta idea es mucho más general que la que se aplica a a los sólidos de revolución, pues. Pero es una idea más general. En realidad nunca hicimos o sea, contestando a tu pregunta, Andrés, nunca hicimos los sólidos de revolución como un caso específico, sino nos fuimos a un caso un poquito más general que es y como caso particular de construimos el sólido de revolución. No sé si eso ya contesta tu pregunta, pero Mi sí, pregunta es por qué en los sólidos de revolución sí podemos considerar los cilindros. O por qué sí es suficiente considerar los cilindros. no te estoy entendiendo. O sea, es que creo que al final los dos casos son iguales. O sea, porque como estás tomando una partición muy refinada, pues, o sea, si tomas, o sea, en realidad al final hicimos lo mismo. O sea, cuando hice la consideración de que como x y menos 1 y x y están muy cerquita, pues entonces se pueden tomar como el mismo valor. Es como precisamente tomar un cilindro. O sea, tomar un punto y decir, ah, pues en este intervalo es casi este cilindro. O sea, el área va a ser el área de este cilindro, ¿no? Entonces, o sea, siento que al final de cuentas los dos conceptos son los mismos, solo que los atacamos por distintos caminos, porque pues en un principio no sabíamos cuál era la longitud de arco. Sí, pero no lo atacamos, ¿eh? O sea, lo que yo quiero que quede claro es que nunca hicimos el sólido de revolución como un caso particular. O sea, podríamos haberlo hecho y de hecho Sí, tendríamos que haber sabido la longitud de arco y, y entonces para poderlo hacer como cilindros truncados, si lo quieres ver así, y cuando lo quieres ver como cilindro normal, también lo podríamos haber hecho con cilindros normales, pero nunca lo hicimos, eso es lo que estoy tratando de decir, no como caso particular, pero lo que te acaba de decir Humberto, a lo mejor ya ¿cómo se llama? Ya te contestó la pregunta. En realidad sí estamos usando, o sea, tendrías que suponer
que la función es diferenciable, que que la función es continua, la. Y si te fijas en estos de acá, Profe, se fue. Creo que se silenció. pero ya regresé. ¿En qué me quedé? Díganme, porque yo estaba súper emocionado que hasta moví mi computadora. Que los cilindros de... Ahí. Es que si hubiéramos hecho el caso de cilindros, tenemos que haber supuesto unas cosas como de diferenciabilidad y de continuidad para poder decir que los conos eran iguales, que no hace diferencia entre hacer conos y conos truncados. Creo que por ahí va tu pregunta, Andrés. Y sin embargo, este método no usa nada de eso. O sea, no tienes que definir, no tienes que decir que son diferenciables o que son continuos o que son la. Esto habla de una cosa un poco más general. Pero dime, ¿ya contesté tu pregunta? ¿Te la contestó Más o menos, o no? más o menos. Pero, o sea, si tu pregunta es ¿por qué los cilindros dan lo mismo que los cilindros truncados? ¿O por qué? No es que sean lo mismo, es que hay que dar unas condiciones o sea, son lo mismo siempre y cuando la función sea suficientemente bonita. Y cuando digo suficientemente bonita, estoy hablando de que sea diferenciable y continua y la y todas estas Pero cosas. ¿dan lo mismo para sacar el volumen o dan lo mismo para sacar la superficie? Da lo mismo para sacar el volumen y la superficie. ¿En serio? Podríamos justificarlo, sí, pero habría que justificarlo, pues. No es una cosa trivial. Pero siempre que la función sea bonita, entonces tienes que ver como qué tanto necesitas para que de veras los dos métodos sean el mismo. Si te fijas, aquí hemos necesitado que la función sea diferenciable nada más. Yo creo que con eso basta, pero no estaría tan seguro. Pero me ibas a decir algo, ya no sé si te interrumpí. No, nada más, pues parece extraño porque para sacar la superficie creo que sí es importante cuánto mide el arco, ¿no? Ajá. Pero como para sacar el volumen no es importante cuánto mide el arco. No, esa parte O sea, no el la arco entendí. me refiero a la longitud de la función, porque eso es lo que usamos para sacar la superficie, ¿no? Ajá. Parece que ahí sí importa cuánto mide la gráfica de la función, pero para sacar el volumen no utilizamos eso y directamente dijimos que eran cilindros en lugar de conos truncados y decir que teníamos que tomar la distancia entre los puntos y no sé qué tanto. Pues sí, pero es que te digo que estamos usando dos approaches distintos, dos aproximaciones distintas al problema. Esta cosa es mucho más general porque habla de es que creo que toda tu pregunta está escondida aquí. No sé si te fijas que aquí hay una función continua que mide el área en cada plano que pasa por X. Ahí está la clave de que esa función es continua. Entonces, por eso como que de cierta forma se desprecia lo que mide el área. No sé, pero no es que se desprecie, es que está encapsulado en esta información. ¿Cómo ves, Andrés? Sí, pero es que cuando... No sé si se acuerdan de la fórmula que vimos que era X por F de X y entonces así sacábamos el sólido de revolución. Porque este es para un sólido cualquiera, ¿no? Ajá. Y la otra era para un sólido de revolución. No sé de qué, o sea, sí, por eso, pero no sé de qué me hablas. ¿De esta? Ajá. Ajá, dime. Ahí ya no es importante considerar, bueno, ya no depende de la figura, de si es cilindro o si es cono truncado, ni nada. No, pero depende de la continuidad de esta. O sea, de hecho, ahí hay una cosa que nunca me preguntaron, pero de hecho, cuando sacamos la fórmula de esta, o sea, cuando hicimos esta figura, y les pregunté yo, a ver, ¿y qué onda? ¿Cómo le hacen? Pues es que ahora cuando cortan, les queda un círculo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta natural que debieron de haber hecho en ese momento, Andrés? A lo mejor eso
Eso clarifica tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta natural que debiste haber hecho en ese momento? De si de verdad el área ahí era un ¿Cómo, círculo. cómo sabes que la A es continua? Esa es la pregunta que debiste haber hecho en ese momento. Porque te acuerdas que aquí cuando hicimos este argumento supusimos que la A era continua, ¿sí o no? Y entonces cuando llegas acá y dices, aquí son círculos, bla, 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 no sé qué, y dices, pues esta cosa es continua. ¿Cómo sabes que esto es continuo? Si es continua, sí es continua. Ajá, pero entonces, o sea, no es que estemos tomando cualquier F, sino estamos tomando una F continua, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que estaba tratando de argumentar Humberto, de que cuando vas a ser chiquito, pues no te va a impulsar la diferencia, no va a haber diferencia entre, digamos, el cono y el cono truncado. O sea, diferencias en sus volúmenes, en sus superficies. Pero bueno, ya no sé si quiero seguir discutiendo acerca de esto. Tú dime cómo lo ves, Andrés. Si necesitamos más discusión o no. No, hay que seguir. Dijo que sí, que hay que seguir. No es que ya acabamos. Creo que ya nada más iba a decir que ya no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero solamente iba a decir que uno podría, no sé, pues dije otro ejemplo baboso, podría ser como considera la función, nada más para terminar con mis ejemplos babosos, del 1 al 2, la función, pues, ¿qué será? R cuadrada, X cuadrada, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues uno podría agarrar esa función, agarrar esa función. ¿Y cómo es esa función del 1 al 2? Es así, ¿no? Creo, ya no sé, bueno, es algo así. Función. Nomás esa partecita, y entonces pues la puedes rotar. Pero ¿qué tal si la rotas con respecto, o sea, la podría rotar con respecto al eje de las X, ¿no? Y si la roto con respecto al eje de las Y, ¿qué harían, jóvenes? Díganme. Tendrían Lo que que antes, ¿no? Tomar la inversa. deducir otra fórmula. Pues no, ¿no? Dirías, no, pues no seas payaso, mejor. ¿Qué punto es? Este punto es el 1, 1, y este sería el 2, perdón, el 2, 4, ¿no? Y entonces dirías, ahora la voy a rotar para allá. Y dices, no, pues mejor no, o sea, pues no te tomes esa, tómate, ¿cómo se llama? La inversa, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Y en este caso la inversa es muy fácil. ¿Qué función considerarían? Raíz de X. Raíz de X, ¿no? Y entonces, de hecho, si ahora que la rotes para el otro lado, pues tú dirías, fíjate que ahora es la integral desde 1 hasta 4 de ¿quién? Sí, bueno, pues en este caso sería 2pi, 2pi ¿qué? No me acuerdo de la fórmula. 2pi, La función, la función, pero habría que derivarla. luego 1 más, la derivada de eso es 1 entre 2 raíz de X, ¿no? Esa es la derivada. Y la derivada al cuadrado, pues no sería otra cosa que, ¿qué? 1 entre 4x, ¿no? Más 1 entre 4x de x. Y bueno, ya no voy a seguirle, ahí ustedes hacen la integral, pero lo que estoy tratando de decir es que si se fijan, pues estamos ahora, o sea, no necesitamos una nueva fórmula cuando rotamos alrededor del eje de las Y, ¿no? Nomás hay que pensar en la inversa y bueno, y los puntos adecuados, y entonces ya puedes tener pues, la superficie, ¿no? De esos muchachos. Bueno, no Pero sé, así como habíamos visto que había, bueno, funciones que podrían no ser biyectivas y que causaban sólidos medio extraños, podría haber casos así. por supuesto, y entonces, pero ahí ya no tenemos una solución para eso.
En ese caso, pues tendrías que pensar en alguna otra, en alguna otra. Estoy pensando, por supuesto, en casos fáciles, ¿no? Como este. En los otros, chin, pues habrá que ingeniárselas de otra manera. Como partirlo entre los pedacitos que vayan, que sean biyectivos o algo así, ¿no? Podría ser. Sí, podría ser. No sé si eso sea una buena idea, pero podría ser. Depende de la función. Ahora sí que estos métodos, aunque parecen muy generales, o sea, son muy generales, pues ya cuando te enfrentas a un problema que no se le aplican estos métodos, pues ya tendrías que ponerte a pensar que específicamente qué le haces a tu problema particular. Pero bueno, eso era. Con esto quería terminar y ya terminé. Entonces, voy a dejar de grabar para hacer un par de anuncios. Yo tenía una duda. Así Dime. como hicimos los cilindros, los cascos cilíndricos, Ajá. ¿puede hacer lo mismo con estos conos, como No sé, yo tengo la misma cónicos o algo duda. así? Yo tengo la misma duda, no sé. O sea, mi respuesta para ti es no sé. Nunca lo he pensado. Es una buena pregunta y no lo sé, pero pues te recomiendo que lo pienses a ver si se puede hacer y que me digas, ¿no? Porque yo no sé. Creo que no, porque cuando tomas el cilindro, o sea, como vas, digamos, como de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, si tomas el área de ese cilindro, pues te estaría dando el área de adentro, ¿no? O sea, de adentro de la figura. Jala cuando es con el volumen, porque pues precisamente va sumando el volumen de adentro hacia afuera. Pero cuando es con el área, pues no, porque en realidad te estaría dando área que no va a estar en el cuerpo final. Ajá, por eso yo lo estaba pensando en volumen, o sea, en lugar de usar cilindros, usar conos, precisamente para el volumen, no para la superficie. Pero pues, supongo que sí lo tengo que pensar. No parece que vaya a funcionar, ¿eh? Este, pero no estoy seguro. O sea, a lo mejor alguna manera inteligente de hacerlo, no sé. O sea, yo sí tendría que pensarlo, a ver si hay alguna manera inteligente de hacerlo. Por supuesto, la manera natural, como nos dijo, creo que Humberto, no funciona, pues. O sea, como que suena que no va a funcionar. Pero no lo sé, ¿eh? O sea, mi respuesta es no sé, mi respuesta es no. O sea, no sé si se puede ajustar de alguna manera. Tendría que pensarlo y la verdad es que no sé si quiero hacerlo. Pero bueno, ya voy a dejar de grabar porque ya estoy diciendo cosas que no deberían de quedar grabadas.